Buenos días, y es que Chagatik. Como sabéis, hemos convocado esta rueda de prensa para hacer un análisis un poquito más en profundidad de las conclusiones del dictamen del Parlamento Vasco. Durante estos 2 días ha habido muchas entrevistas, intervenciones, ha salido en medios. Nos parecía importante que también la Federación Vasca salga a plantear sus propias conclusiones de todo este proceso. Hay que decir que este proceso empezó en el año 2010, cuando integrantes de asociaciones y la una vez constituido USFAC plantearon la posibilidad de una iniciativa política en el Parlamento Vasco por la cual se pudiese debatir una solución a la actividad de los clubes sociales. En el 2012, con el liderazgo del Partido Socialista de Euskadi, se impulsó con consenso la creación de esta comisión, que por razones de legislatura y elecciones se bloqueó, y con el PNV ha vuelto a liderar en esta segunda etapa los trabajos de esta ponencia, en los cuales no se ha podido mantener el consenso hasta el final, pero sí de la mayoría de la Cámara. Tenemos que decir que es muy positivo los resultados y las conclusiones. No obstante, contextualizando estas conclusiones en lo que es el proceso de regulación que en Euskadi las asociaciones llevan ya más de 15 años operando, pues es un paso más, pero no deja de ser la llave para abrir otra fase, que es la colaboración con el Gobierno vasco para poder abordar una regulación práctica de estas cuestiones. Como digo, el consenso hasta el final ha sido interesante, aunque el PP, por estar jerarquizado, ha tenido que posicionarse en contra, lo cual nos entristece no por la posición, sino por la calidad del debate y el proceso que ha habido. Está claro también que a nivel de participación, aunque un planteamiento inicial de la ponencia era de 60 expertos, se ha quedado 30 expertos. Ha participado todo tipo de agentes institucionales y agentes sociales, destacando la intervención de la universidad, los juristas y los catedráticos en Derecho Penal, los que han hecho las aportaciones quizás más interesantes. Hay que destacar también, dentro de esa posibilidad, el trabajo que ha hecho la sociedad civil, USFAC, desde el principio que planteó esta iniciativa. Sabía que esto iba a tener que ir acompañado de documental y de investigaciones que avalasen lo que se estaba debatiendo. De alguna manera entendemos que se ha legalizado el debate, pero en este sentido pues, hay que concretar y hay que decir también pues, que no solo la Federación Vasca, sino otras asociaciones, fundaciones y colectivos que hemos estado trabajando en la normalización de los derechos de las personas usuarias de cannabis plasmado en clubes sociales, pues han tenido un trabajo bastante importante. Esto empezó ya en el 2012 con la edición del estudio de la Universidad de Málaga, el Instituto Criminológico, sobre el estudio de viabilidad de este tipo de asociaciones, elaborado por Díaz Ripollez y Juan Muñoz, en el cual concluyen que no constituye ningún ilícito penal ni administrativo, hecho que se ha corroborado con la consecución durante todos estos años de absoluciones que ha habido, de intervenciones que ha habido a asociaciones, en las cuales se ha aplicado constantemente el Código Penal y han salido absueltas. También elaboramos un código de buenas prácticas junto con el Instituto Vasco de Criminología, elaborado por Xavier Arana. Es interesante también que en las conclusiones viene recogido el hecho de que mientras no haya una regulación se solicita a las asociaciones que se autorregulen y que sigan un código de buenas prácticas, y por eso es importante también este documento. Aunque también esto nos suscita dudas de si realmente esa recomendación va a ir acompañada de algún tipo de movimiento por parte del Gobierno vasco. También tuvimos que contratar abogados para estudiar la cuestión competencial, ya que se estaban exigiendo solicitudes de la Agencia del Medicamento y había dudas sobre la competencia. Estos informes han determinado que la Comunidad Vasca es perfectamente compatible para regular este tipo de asociaciones. También a través de las memorias de USFAC de 2012 y 2013 se planteó propuestas para liberalizaciones, propuestas para regular el cultivo individual de cannabis, propuestas de protocolo policial. Hicimos observaciones a toda la doctrina, que no llega a doctrina, a través de instrucciones que está emitiendo la Fiscalía General del Estado. Hemos hecho también y hemos planteado una propuesta de regulación de cómo se puede regular esta cuestión.
Hicimos también un estudio de líneas comparativas entre los planes de acción a nivel de planes locales de drogodependencia, plan de adicciones del Gobierno vasco, plan nacional de drogas. Estudiamos y hicimos una comparativa entre las actividades de los clubes sociales y las líneas de objetivos transversales de esas políticas de drogas, y hemos encontrado muchísimos aspectos en los que esto puede ser positivo, el hecho de regular estos clubes. Hicimos también para el Parlamento Vasco un estudio comparativo estudiando el modelo de Uruguay, el modelo de Washington y Colorado, el modelo de Holanda y un modelo comparativo con los clubes sociales. Hemos hecho un estudio también de estructura de los clubes sociales. Hemos intentado investigar de los 60 clubes que hay operativos, aunque haya 80 y pico registrados, solo contamos 60 operativos. De esos clubes hemos conseguido hacer un estudio con 17 de ellos para valorar si siguen buenas prácticas, cómo funcionan, qué problemas tienen. Hemos encontrado muchas similitudes y lo pueden encontrar en la página de usfac.org. Y el último, que va a salir la semana que viene, que va a ayudar al estudio competencial que hicieron los abogados, el IVAC, después de hacer las buenas prácticas, ha elaborado un dictamen desde la perspectiva de salud y los programas de reducción del daño y riesgo, cómo se puede acoplar este tipo de iniciativas dentro de lo que son las políticas en materia de cannabis que aplica el Gobierno vasco a través de la Dirección de Salud Pública y Adicciones. Este informe tiene muchas características con el que se hizo en el año 95 para las salas de consumo higiénico de evolución, para gente que tiene consumo ya problemático con el tema de la heroína, y creemos que va a ser interesante, puesto que si ya llevamos desde el año 95 con este tipo de salas en las cuales hay gente que consume heroína, pero lo hace de una manera más segura y reduciendo daños y riesgos, pues evidentemente lo que vamos a hacer en esta nueva es una comparativa entre la heroína y el cannabis, pero evidentemente entendemos que si es posible esas salas de consumo higiénico y que el consumo está despenalizado, evidentemente los clubes sociales también tienen un ámbito de operatividad que debe ser respetado. Como veis, nos ha tocado estar muy presentes en todo este proceso del Parlamento, que, como os digo, es básicamente una clave y una llave que nos va a poder permitir legitimar lo que estamos haciendo de cara a crear un escenario ya mucho más práctico de regulación, en el que tenemos que el Gobierno vasco va a tener que poner en marcha y va a tener una relación entre diferentes departamentos, como es el de Justicia y el Registro de Asociaciones, en el cual de alguna manera se nos legitima a todas nuestras actividades, incluso el cultivo compartido como actividad privada para consumo privado de sus socios. Y en todo este contexto, evidentemente, pues la ponencia y lo que ha pasado, el contexto alrededor de la ponencia, también de alguna manera ha tenido también sus efectos negativos. Por un lado, la posición tanto del Ministerio de Justicia de Madrid como de la Fiscalía ha sido polarizar y tender hacia una posición lo más restrictiva y represiva posible. Hay determinados sectores, tanto en la Administración como en los diferentes gobiernos, que entendemos que esto no les gusta y de esa manera pues, los resortes y el poder que ellos tienen de alguna manera también lo están utilizando, y evidentemente pues, quizás lo más negativo es el aislamiento en el que se está quedando la Fiscalía, y en este sentido pues, tenemos que decir que el contexto pues, es bastante criminalizador. Nosotros lo que íbamos defendiendo es que esto vivimos en un contexto de inseguridad jurídica, que esa falta de regulación conlleva una estigmatización ya no solo de las personas, sino también de los colectivos, y derivada de esa estigmatización eso se traduce en un intento de criminalizar todas estas actividades. Estos serían un poco nuestras conclusiones en relación a la ponencia. Y no podemos hablar de la ponencia sin hablar del contexto. Cada vez son más asociaciones las que se están registrando. Cada vez, y especialmente en los 2 últimos meses, hemos visto instrucciones de la Fiscalía para intervenir cualquier cultivo, sea de asociación, sea de persona particular, sea para otro tipo de fines. En este sentido tenemos que decir pues, que el contexto, aunque sea muy positivo la ponencia, el contexto judicial está muy polarizado y la cuestión está muy judicializada. Creemos que de alguna manera todos estos ataques o este intento de criminalizar a los clubes sociales nos vemos como la punta de un iceberg, quiere decir que al final
resuelve, pues bueno, si hay alguien que quiere solucionarlo, pues esta gente la vamos a criminalizar, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues entendemos que desde luego no es la mejor solución. El contexto internacional viene diciendo que hay que apostar por medidas no represivas y en ese sentido pues vemos como el gobierno de España pues va totalmente en el sentido contrario. No solo eso, sino no solo que está habiendo un que está habiendo una campaña de criminalización, sino que también estamos viendo que están aumentando los casos de robos, los casos de violencia. Estamos viendo que también se está detectando que están entrando mafias a entrar al negocio de la exportación del cannabis desde el País Vasco, y en ese sentido pues queremos decir que esto ya llevaba existiendo, pero que a la medida que está habiendo un debate público, esto está saliendo más a la superficie. Y de hecho es una contradicción, porque si está despenalizado el consumo, pero no está regulada la forma de abastecerse de ese consumo, pues evidentemente eso está dejando en una inseguridad jurídica a cientos de miles de personas en Euskadi y millones de personas en el Estado español. No podemos entrar en una contradicción de querer aplicar unos convenios sobre estupefacientes si esos convenios, a su vez, que no dejan de ser recomendaciones, están violando convenios como los derechos humanos. Lo que estamos planteando es que tiene que haber una alternativa, que el hecho de no regular los clubes sociales no va a solucionar todos los problemas relacionados con el fenómeno del consumo de cannabis, y por esto desde el principio hemos planteado que bueno, sí es una posibilidad avanzar por el tema de los clubes sociales, pero de alguna manera entendemos que aquí hay que hacer una intervención y hay que apostar por una nueva política de cannabis que aborde la integridad del asunto, y esto implica que hay que abordar la cuestión de los usuarios, que hay que abordar la cuestión del autocultivo, que hay que abordar la cuestión del derecho de las personas enfermas a poder acceder al cannabis como medicamento por parte de la administración con unas garantías. Y desde esta perspectiva pues volvemos a repetir que todas las asociaciones de USFAC estamos con la voluntad de aclarar, de solucionar, y si tenemos que pasar por los juzgados, aunque sea la enésima vez que se nos aplica el Código Penal, pues lo volveremos a hacer porque no tenemos ningún problema y tenemos una conciencia muy tranquila. Ahora, de cara a esta situación, ¿cuáles son los pasos y cómo está el contexto? ¿Hacia dónde vamos ahora? Bueno, pues hay un dictamen del Parlamento. Como sabéis, la ley de adicciones lleva ya desde la anterior legislatura, pero en esta ya a final de año va a pasar al Parlamento. Hemos estado trabajando en total coordinación con el Gobierno vasco, con el Departamento de Sanidad, en la elaboración de esta nueva ley, junto con otros agentes sociales del tercer sector que trabajamos en la prevención. Hemos hecho nuestras aportaciones y creemos que por primera vez en la cuestión del consumo de cannabis va a quedar recogido en la ley de una manera más concreta, al igual que se hace con el tabaco, con el alcohol o con otras sustancias. Ahora, este proceso de la ley de adicciones es probable que se estire durante todo 2015. Ya hemos contactado también con el Gobierno vasco, les hemos transmitido nuestra disponibilidad de colaborar. Ellos nos han transmitido su voluntad también de que nosotros participemos en este proceso. Nos han avisado que todavía hay muchas contradicciones, el margen es estrecho, pero no obstante sí hay una voluntad desde el consejero de Sanidad hasta el propio partido del PNV de abordar esta cuestión. Creo que es muy importante también que dentro de esto, y una de las recomendaciones que hace la ponencia también es la cuestión de la evaluación. O sea, creemos que es importante que una vez ya empecemos
Asimismo, el próximo 28 de octubre, la Federación Nacional comparece en la Comisión Mixta para el Problema de las Drogas para exigir que se repita este mismo proceso que ha habido en Euskadi y se repita también a nivel nacional. Y también no decir que hay recogida en el contexto internacional y los pasos que se están dando, el acto posicionamiento el 14 de septiembre de la Comisión de Políticas de Drogas a nivel global mundial, formada por líderes, expresidentes y responsables de gobiernos a nivel mundial, está planteando que hay que descriminalizar como primer paso y que hay que abordar experiencias de mercados regulados del cannabis. Y en ese sentido, pues esperamos que tanto el gobierno vasco como el gobierno español empiecen a tomar pasos más claros de lo que han hecho hasta ahora. Paso mi ministro Aitor, la cual hace un poquito de euskera. Egun eskerrik asko etortzeagatik, ni saiatuko naiz laburki, ikerrak azaldu dizkizuen ideiak laburbiltzen. Hasteko, Euspaken aldetik esan, Eusko Legebiltzarrak, Alamo elkarteen arauketa aztertzeko eraturiko batzordearen diktamenaren konklusioen aurrean, gure balorazioa positiboa dela, urrats bat bezala ikusten dugu prozesu erregulatzaile honetan, eta eskertu nahi diegu parte hartu duten eragile eta alderdi guztiei beraien dedikazioa eta ulermena gaiarekiko. Eskerrak eman bereziki alde bozkatu duten alderdiei, EAJ-ari, Bilduri eta alderdi sozialistari, eta kontra bozkatu duen alderdiari, Partido Popularrari, erreflexio bat egin dezala eta bere inguruan dagoen errealitate soziala baztertu dezala. Ez diozaila da, bizkarrik eman inguru. Eusko Jaurlaritzari eskatzen dioguna diktamenaren ildotik, jaso dezala Legebiltzarrak gomendioekin igorritako mezu hori eta orain pilota bere teilatuak dago. Eta gure uste apalean, ardura beterako ditu luzatu zaizkion gomendio guztiak. Regulazio horretarako pentsatzen dugu oinarria izango ditzatekeela, ikerrek aipatu dizuen bezala, adikzio legea. Beraz, adikzio lege horren garapenarekin, orain parlamentuan edo Legebiltzarrean sartuko delari, pentsatzen dugu marko ezin hobea dela, nolabait ere eskabide hori bideraketa bat emateko. Bereziki, guk begionez ikusten duguna da, eta gustatuko ditzaigukena ere, Eusko Jaurlaritzak ikustea, gizarteak emandako babesean oinarritu behar duela normalkuntza edo normalizazio normatibo horretan egitako dituzten pauso guztiak. Erreparu egin diezaiola ere nazioarteko kontestuari, Uruguai, Estatu Batuetan, eta ematen ari diren fenomeno erregulatzaileei, eta bide horretik adikzio legearen onarketan, legealdi honetan ematen bada, pentsatzen dugu nolabait ere gure espektatiba betean izango dira. Batzorretik, Legebiltzarreko batzorretik pasatako partaide guztiak arlo diferentetakoak izan dira, medikuntza, psikologia, zuzenbidea, historia, agronomia eta Eta beraz, ekarpen anitzak eta aberatsak izan dira hainbat arlotakoak. Bide hori bi urtetan zehar eman da, eta uste dugu lan tresna egokia dela urrats bezala. Oroa, parte hartu duten partaide guztiak, erregulazioaren aldeko izan dira, bakoitzak bere iritzi eta inpresioekin. Eta erregulazioaren aurka azaldu diren partaideak, guretzat eta komunikabidetzat ere ezagunak izan dira, publikoki horretan posizionatu biderako alde batetik, estatu mailako plan nazional de drogas delakoa, edota fiskaltza. Hauei esaten diegu, errealitate sozialaren eskaria jarrai dezatela, eta ez diotela, beldurrik izan behar, inolako elkarrizketa esparru baten irekienari. Hogeita batarren mendean, pentsatzen dugu, garai egitsi dela, onelako debate sozial bati, nolabait ere, agina zartzeko. Euspakek, bukatzeko, mezu bat luzatu nahi die eragile guztiek. Instituzio bakoitzak, bere eskuduntza esparruaren edo almenaren arabera, bere aportazio normatiboa egin beharko dutela. Tartean, Donostiako udalak, kluben ordenantzaren onarketarekin egin duen bezala, edota Legebiltzarrak, diktamenaren onarketarekin egin duen bezala. Orain Eusko Jaurlaritzari dagokio, gauza bere egitea, bere eskuduntza esparruaren. Eta bukatzeko, esan, azken hilabete hauetan, landategien inguruko interbentzioak direla eta gorakada bat somatu begula, ez hainbeste elkarteek dituzten landaketen inguruan, baizik eta norbanako edo taldeek izan ditzazkenen aurrean.
Bueno, guk izan bat dugu, federazioak ez ditula begionez ikusten landaketa hauen inguruan sorturiko egoera pseudo-kriminalak, osterak kezkaz ikusten ditugu, noizean behin azaltzen diren berriak, lapurketak, jipoiak, erailketaren bat, baiketa tentatiraren bat, eta kasuistika guretzat sensazionalista da, ez da errealitate baten representazio egoki bat, egoera hauek oso estremokoak dira, ez dugu pentsatzen egunero gertatzen dira. Baina kezkatuta gaude, eta pentsatzen dugu egoera normatiko bat normalizatuko denean, egoera hauekin bukatu daitekeela. Epaitegietan, elkartei ireki zaizkien kasuen inguruan esan, hauek dakizuten bezala, diligentzia polizialekin hasten direla, edo epaitegian instrukzio bat egoten da, diligentzia judizial bihurtzen dira, eta elkartei, tartean gure erakundeko bost elkartei, ireki zaizkie osasunaren aurkako delitu baten egozten zaie, egiteko egozten zaie. Eta hau, guretzat, basakari bat da. Ez dira ez kriminal, ez ilegal, eta pentsatzen dugu prebentzioan ere lan handia egiten dutela. Beraz, eskatzen dieguna bereziki fiskaltzari, akusazio publikoa eramaten duelako, ikusi bezala, azter bezala egoera, eta eskatzen diegu eseri dadila mahai inguru batean, eta hitz egin dezagoela, gauzak hauek biletatu bat direla, eta 21. mendean daudela, eta ez dela inolako kriminalizazio egoera bat suposatu behar. Eta bukatzeko, esan, Euspaken aldetik, errebindikazio borroka sozial horretan jarraituko duela, erakundea, baldin eta oinarrizko eskubide eta obligazio esparru normatibo hori betetzen ez den heinean. Eta ez da gehiago, eskerrik asko.